Buenos días, mi nombre es Milady García, formo parte del grupo número 8 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema de la raza y la etnicidad. Los grupos étnicos, incluidas las razas, derivan de contrastes percibidos y perpetuados en sociedades particulares y no de clasificaciones científicas basadas en genes comunes. En general se dice que estas son una categoría de construcciones culturales, ya que no es posible definir biológicamente a las razas humanas. La mayoría de los estadounidenses, por ejemplo, utilizan etiquetas diversas como blanco, negro, amarillo, rojo, caucásico, negroide, afroamericano, etc., creyendo que su población incluye razas con base biológica. La cultura estadounidense no traza una línea muy clara entre etnicidad y raza. En otras palabras, diríamos que hispano es una categoría étnica que rompe con los contrastes raciales como las otras categorías de negro y blanco, ya que los hispanohablantes pueden ser de cualquier raza. Por ejemplo, en un discurso dado por la jueza Sonia Sotomayor en el año 2009 en la Corte Suprema de los Estados Unidos, ella declara: esperaría que una mujer latina, sabia, con la riqueza de su experiencia, llegara con frecuencia a una mejor conclusión que un hombre blanco que no haya vivido la misma vida. Al decir esto, ella fue etiquetada como racista o racista inversa. Sin embargo, el uso de latina y de hombre blanco para referirse a los hombres no minoritarios son una categoría étnica y de género, y no raciales. Este ejemplo demuestra las dificultades para distinguir apropiadamente entre raza y etnia. Las razas son grupos étnicos que se supone tienen una base biológica. Sin embargo, las razas son una construcción social. Las razas de las que se escucha a diario son categorías culturales o sociales, no biológicas. Muchas personas piensan que, por ejemplo, blanco y negro son biológicamente distintos y que cada uno representa una raza distinta. Sin embargo, esas etiquetas y los términos raciales usados designan a un grupo culturalmente percibido y no basados en sus características biológicas. Probablemente sea mejor usar el término grupo étnico para describir cualquier grupo social como afroamericano, asiático-americano, angloamericano, hispano, latino, blanco, no hispano, etc. Dentro de la construcción social está la hipodescendencia. Para comenzar diremos que hipo significa más bajo, y teniendo en cuenta esto, una de las cosas que podemos plantearnos para ejemplificarlo sería cómo se construye culturalmente la raza en Estados Unidos. En esta cultura uno adquiere su identidad racial al nacer como un estatus adscrito. La hipodescendencia es cuando los hijos son asignados al mismo grupo de un padre minoritario. Un ejemplo que podríamos considerar sería el de un niño de un matrimonio mixto, con un padre negro y una madre blanca, quien será clasificado como negro. Esta regla es arbitraria, ya que sobre la base de la composición genética sería igualmente lógico clasificar al hijo como blanco. Esto divide a la sociedad estadounidense en grupos y hace referencia a aquellos que no tienen acceso a la riqueza, al poder ni al prestigio. Las desigualdades entre los grupos raciales no son consecuencia de su herencia biológica, sino producto de las circunstancias sociales, económicas, educativas y políticas. Por otro lado, tenemos dentro de la construcción social lo que es la regla de ascendencia, que asigna una identidad social sobre la base del linaje. Esta regla para asignar estatus racial en Estados Unidos es aún más arbitraria, ya que uno adquiere su identidad racial al nacer, pero no se basa en la biología o en el linaje, como ya dijimos. Para ejemplo de esta regla tenemos que en los Estados Unidos cualquier persona que tenga un ancestro negro, no importa cuán remoto sea, se le podría clasificar como miembro de la raza negra. Desde 1970 la Oficina de Censo recopila datos sobre la raza por dos razones. Inicialmente se hizo porque la Constitución especificaba que un esclavo contaba con 3/5 partes de un contribuyente blanco, y número 2, porque a los indígenas no se les cobraban impuestos. En el censo de 1990, las categorías raciales que se incluyeron fueron
blanco, negro, indioamericano, esquimal, aleutianos o isleños del Pacífico y otros. Aquí la clasificación racial es un tema político que involucra el acceso a los recursos, incluidos los empleos, distritos electorales y fondos federales para programas dirigidos a las minorías. La elección de la respuesta a alguna otra raza en el censo estadounidense se duplicó de 6.8 millones a más de 15 millones del año 1980 al año 2000. Lo que indica imprecisiones e insatisfacciones con las categorías existentes, ya que hay un mayor número de matrimonios con hijos interraciales, birraciales o multirraciales, para los cuales es problemático tener una identidad como raza dictada por la regla arbitraria de la hipodescendencia. ¿En qué se distingue el censo canadiense del estadounidense con respecto a la manera en la que se aborda la raza? Pues bien, más que raza en el censo canadiense se pregunta sobre minorías visibles. La ley de equidad en el empleo de dicho país define a tales personas como personas distintas a los aborígenes, que no son de raza caucásica ni de color blanco. Según los censos, los surasiáticos y chinos son la minoría visible más grande de Canadá. La cultura estadounidense ignora la considerable diversidad en biología, idioma y origen geográfico cuando construye socialmente la raza en Estados Unidos. Pasan por alto la diversidad al ver al Japón como una nación que es homogénea en raza, etnicidad, idioma y cultura, imagen que los mismos japoneses cultivan, pero Japón difícilmente es la entidad étnicamente uniforme que describen, pues según los estudios se estima que el 10% de la población nacional de Japón la forman minorías de diversos tipos. Entre ellos se incluye a los aborígenes Ainu, los okinawenses anexados, los burakumin, los hijos de matrimonios mixtos y las nacionalidades inmigrantes, en especial los coreanos, cuyo número es mayor de 700,000. Para describir las actitudes raciales en Japón, Jennifer Robertson en 1992 usó el término racismo intrínseco de Anthony Appiah, que es la creencia de que una diferencia racial, es razón suficiente para valorar o no a las personas. En Japón se valora más al japonés mayoritario, que se cree que comparte la misma sangre. Como ejemplo tenemos la leyenda de una fotografía impresa de una modelo japonesa americana que dice: ella nació en Japón, pero se crió en Hawái. Su nacionalidad es estadounidense, pero en sus venas no fluye sangre extranjera. En Japón también opera algo parecido a la hipodescendencia, pero con menos precisión que en Estados Unidos, donde la descendencia mixta automáticamente convierte a sus miembros en grupos minoritarios. Los japoneses mayoritarios se definen a sí mismos con oposición a otros, ya sean grupos minoritarios en su propia nación o con extranjeros. Como ellos dicen, cualquiera que no sea de los nuestros debe permanecer de esa manera. Mediante mecanismos culturales, especialmente de segregación residencial y tabúes acerca de matrimonios interraciales, mantienen a las minorías en su lugar. El mejor ejemplo de esto lo constituye el grupo de los burakumin. La cultura japonesa, en su construcción de raza, reconoce a ciertos grupos étnicos por sus orígenes biológicos cuando no hay evidencia de que sea así. Mediante el linaje de los descendientes burakumin se perciben apartados de los japoneses mayoritarios. En este caso podemos ver claramente cómo se supone la sangre o la genética, ya que los burakumin son físicamente indistinguibles de los otros japoneses. Los japoneses mayoritarios tratan de mantener puro su linaje al desalentar la mezcla de razas, al contratar mediadores matrimoniales para comprobar las historias familiares de los potenciales cónyuges. Estos mediadores son especialmente cuidadosos en verificar el linaje de los burakumin. El origen de los burakumin se encuentra en un sistema histórico de estratificación del periodo Tokugawa, que comprendió del año 1603 al año 1868. Las 4 categorías de rango superior eran guerreros administradores, lo que se conoce como samuráis, granjeros, artesanos y mercaderes.
Los ancestros de los Burakumín estaban por debajo de esa jerarquía, en un grupo segregado que realizaban trabajos considerados sucios, como el de carniceros o sepultureros. Los Burakumín actualmente se ocupan en empleos similares, incluyendo trabajos manuales y agrícolas, y pertenecen a la clase inferior. La discriminación a los Burakumín es sorprendentemente parecida a la que sufren los negros en Estados Unidos, o sea que están limitados a todo. Son restringidos a la educación, al empleo, a los servicios públicos e instalaciones de salud. Los Burakumín tienen menos probabilidad de asistir a la universidad y escuelas superiores. Cuando uno de ellos estudia donde hay un japonés mayoritario, recibe discriminación e incluso los profesores podrían rehusarse a comer con ellos por considerárseles sucios. Los sistemas raciales estadounidenses y japoneses son creaciones de culturas particulares y no son descripciones científicas de las diferencias biológicas humanas. Pero también existen formas de construcción social más flexibles y menos excluyentes que las que se presentan en Estados Unidos y Japón. Brasil comparte una historia de esclavitud con Estados Unidos, pero carece de la regla de hipodescendencia y aquí tampoco se sufre la aversión racial de Japón. Aquí la construcción racial es más bien un estatus adscrito que pone atención a los fenotipos. Los científicos distinguen entre genotipo o configuración hereditaria y fenotipo, que se refiere a las características físicas presentes. El genotipo es lo que uno es genéticamente y el fenotipo es la apariencia que uno tiene. Describe los rasgos evidentes de un organismo, lo que en su biología se manifiesta, incluido el color de piel, la forma del cabello, los rasgos faciales y el color de ojos. Es como si comparáramos a dos gemelos idénticos, observaríamos que tienen el mismo genotipo, pero sus fenotipos variarían si se criaron en diferentes ambientes. En Brasil se usan dos etiquetas raciales o étnicas. Estas son indio para referirse a indígenas y caboclo para indicar a alguien que parece indio pero viste ropa moderna y participa de las culturas brasileñas en lugar de vivir en una comunidad brasileña. Aquí la percepción de raza biológica está influida no solo por el fenotipo, sino también por la forma de vestir y actuar. La clasificación racial de Brasil es una construcción cultural, pero los brasileños desarrollaron una forma de describir la diversidad biológica humana que es más detallada, fluida y flexible que los sistemas que se usan en la mayoría de las culturas. El término racial que se utiliza para describir a cualquiera varía de persona a persona, de semana a semana e incluso de día a día. Las diferencias raciales en Brasil pueden ser tan insignificantes que la gente puede olvidar los términos que aplicaba a los demás y en ocasiones incluso los que utilizaban para ellos mismos. De esta manera pueden describir a un hombre blanco como claro, rubio, mulato claro o mulato. Y para describir a un hombre con color de piel muy oscura podrían cambiar el término utilizando negro o moreno oscuro. Durante siglos, Estados Unidos y Brasil han tenido poblaciones mixtas, con ancestros de la América indígena, Europa, África y Asia. Aunque las razas se han mezclado en ambos países, ambas culturas construyeron los resultados de modos diferentes. Las razones históricas para este contraste se encuentran principalmente en las diferentes características de los colonizadores en ambos países. Digamos que los primeros colonizadores que llegaron a Estados Unidos, que fueron ingleses, fueron mujeres, hombres y familias, pero los colonizadores portugueses de Brasil fueron especialmente varones. Muchos de estos portugueses se casaron con mujeres indígenas y reconocieron a sus hijos racialmente mezclados como su heredero. Esos hijos no fueron clasificados como esclavos, sino que se les permitió unirse a una nueva categoría intermedia. Podemos decir que en Brasil no se desarrolló una regla de hipodescendencia para garantizar que blancos y negros permanecieran separados. Grupos étnicos, naciones y nacionalidades. Pues decimos que hoy en día nación significa Estado, una unidad política independiente, centralmente organizada o un gobierno.
Nación y Estado se han convertido en sinónimos. La combinación Estado-nación se refiere a una entidad política autónoma, a un país. Por ejemplo, Estados Unidos, que es una nación indivisible. Pero debido a la migración, la conquista y el colonialismo, la mayoría de los Estados-nación no son étnicamente homogéneos. Tomemos como ejemplo el hecho de que en 1971 de los 132 estados-nación existentes, solo 12 eran étnicamente homogéneos. En otros 25 un grupo étnico representaba más del 90% de la población y también 40% de los países cuentan con más de 5 grupos étnicos significativos. Las nacionalidades son grupos étnicos que poseen, alguna vez tuvieron o quieren su estatus político autónomo o, dicho de otra manera, su propio país. En 1991, Benedict Anderson dijo que son comunidades imaginadas, porque aun cuando se convirtieran en Estado-nación, la mayoría de sus miembros, aunque sientan que tienen una relación amistosa y cordial, nunca coincidirían en el mismo espacio geográfico. Solamente pueden imaginar que todos participan de la misma unidad. En el nacionalismo europeo occidental que surgió en el siglo XVIII, la novela y el periódico fueron dos formas de imaginar comunidades, formadas por todas las personas que leían las mismas fuentes y por tanto atestiguaban los mismos eventos. Pero con el tiempo agitaciones políticas, guerras y migraciones fragmentaron a muchas comunidades nacionales imaginadas que surgieron en el siglo XVIII y XIX. Como una de las consecuencias se dividió artificialmente Alemania y Corea después de las guerras, con base en las ideologías comunistas y capitalistas. Al crear estados multitribales y multiétnicos, el colonialismo con frecuencia construyó fronteras que no corresponden en las divisiones culturales preexistentes. Sin embargo, las instituciones coloniales también promovieron nuevas comunidades imaginadas más allá de las naciones. Un ejemplo es la idea de la negritud o la identidad negra, que puede rastrearse y asociarse a la experiencia en común que tuvieron los jóvenes de tiempos coloniales en las escuelas en lugares como Guinea, Mali, Costa de Marfil y Senegal. Muchas gracias.